Sara se encontraba bajo la llovizna, con sus 3 hijos pequeños aferrados a sus piernas, mientras sus suegros arrojaban las últimas de sus pertenencias a la acera empapada. Sara Martínez observaba cómo su suegra, Margaret, lanzaba una bolsa de basura repleta de ropa de los niños al montón que no paraba de crecer sobre el cemento frío. Emma, de 6 años, hundía su rostro en el abrigo raído de Sara, su diminuto cuerpo sacudido por el frío y el terror. Lucas, de 4 años, sostenía la mano de su hermana gemela, Sofía, con tal firmeza que sus pequeños nudillos palidecían. «Deberías haber pensado en tus hijos antes de atreverte a contestarme», escupió Margaret con desprecio. Su cabello gris, peinado a la perfección, parecía milagrosamente intocado por la lluvia de noviembre. «Durante 23 años he dado un techo a tu ingrata cabeza. ¿Y así es como me lo pagas?». La garganta de Sara ardía con las palabras que se veía obligada a silenciar. No podía pronunciarlas con sus hijos observando. No en ese momento, cuando necesitaba desesperadamente mantenerse fuerte por ellos. La lluvia empapó su delgada chaqueta, la misma que Margaret le había permitido a regañadientes quedarse del montón de donaciones 3 inviernos atrás. Todas sus demás posesiones yacían ahora esparcidas por la acera como simple basura, álbumes de fotos, dibujos de los niños, la preciada colección de dinosaurios de juguete de Lucas, todo ahogándose en el agua sucia de los charcos. «Por favor», susurró Sara, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. «Al menos déjeme sacar sus uniformes escolares. Tienen clases mañana». El marido de Margaret, Robert, apareció en el umbral de la casa colonial de 2 pisos, la misma casa donde Sara había pasado los últimos 5 años fregando suelos, cocinando y criando a sus hijos en un trastero convertido en el sótano. Su rostro era de piedra, los brazos cruzados sobre su costosa chaqueta de punto. «¿Escuela?», se rió él. Fue un sonido cruel que provocó un gemido en Emma. «¿Crees que asistirán a la Academia Preston sin que paguemos la matrícula? Eres aún más estúpida de lo que nuestro hijo decía que eras». La mención de Daniel envió un conocido pinchazo de dolor al pecho de Sara. Su esposo se había ido hacía 5 años, víctima de un accidente de construcción que la dejó con 3 bebés y sin ningún sitio a donde ir. Sus padres lo habían acogido, pero la caridad de ellos venía con un precio que aumentaba su rigor cada día. «Mami». Sofía tiró de su manga, su voz diminuta y confusa. «¿Por qué la abuela está tirando mi muñeca?». Sara se arrodilló bajo la lluvia, atrayendo a los 3 niños hacia sí. Sus ropas ya estaban completamente empapadas. La tos de Emma, esa tos que persistía desde hacía semanas porque Margaret había dictaminado que las visitas al médico eran demasiado caras, resonaba con un estertor en su pequeño pecho. «Vamos a tener una aventura», susurró Sara, forzando su voz a mantenerse firme. «¿Recuerdan que hablamos de ser valientes, como los héroes de sus libros de cuentos?». Lucas asintió solemnemente, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, abiertos con una confianza que ella no merecía. ¿Cómo podría decirles que su aventura era, en realidad, quedarse sin hogar? Que su madre finalmente se había quebrado después de años de ser tratada como una sirvienta a sueldo y se había atrevido a pedir un solo día libre para llevar a Emma a una clínica gratuita. La pelea había comenzado esa misma mañana en la cocina. Sara se había levantado a las 4:30 de la madrugada para preparar el desayuno de Robert y Margaret, huevos fritos ligeramente hechos, pan de trigo tostado no más de un segundo de lo debido, con exactamente una cucharada de mermelada importada, y café a unos precisos 165 grados. Ya había empacado los almuerzos de los niños, teniendo cuidado de usar solo los ingredientes baratos que Margaret les asignaba, mientras el estante del refrigerador de la pareja mayor se mantenía abastecido de manjares. «Señora Morrison», había dicho Sara, usando el trato formal que Margaret insistía en mantener a pesar de ser familia. «La tos de Emma está empeorando. La clínica gratuita en Riverside tiene horas sin cita previa hoy». Esperaba. Margaret había bajado su taza de porcelana con una precisión deliberada. «Esperabas evadir tus deberes. Los baños no se limpiarán solos, Sara. Tampoco se doblará sola la ropa ni se pulirá la plata para la cena de esta noche. Podrías llevarla después. Después de que sirvas la cena a 12 invitados. Después de eso, limpias. Eso sería medianoche». «¿De verdad, Sara? A veces me pregunto si te importa en absoluto esta familia». Fue entonces cuando algo dentro de Sara se rompió.
5 años de palabras tragadas. 5 años de gratitud forzada por una habitación mohosa en el sótano. 5 años de ver a sus hijos comer sobras mientras sus abuelos cenaban costillas de primera. 5 años de escuchar que era afortunada, que sin ellos estaría en la calle, que debía agradecer a Dios todos los días por su caridad cristiana. Son sus nietos, había dicho Sara, con la voz temblándole. Los hijos de Daniel. ¿No significa eso nada para usted? El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Margaret había adquirido ese tono particular de púrpura que significaba que Sara había cruzado una línea imperdonable. Daniel, había dicho Margaret lentamente, fue nuestro hijo exitoso y prometedor que desperdició su vida casándose con una don nadie del lado equivocado de la ciudad, una muchacha que ni siquiera pudo darle hijos varones para que el nombre Morrison continuara debidamente. Y ahora, ¿te atreves a invocar su memoria mientras eludes las responsabilidades que tan generosamente te permitimos mantener? ¿Permitir? Las manos de Sara se habían aferrado al trapo de cocina. Trabajo 16 horas al día. No he tenido un día libre en 2 años. Duermo en un cuarto con tuberías expuestas y moho negro mientras ustedes tienen 4 habitaciones vacías arriba. Mis hijos cenan sándwiches de mantequilla de cacahuete mientras ustedes tiran comida de sus fiestas. No soy su empleada. Soy su nuera. La bofetada fue rápida. La mano de Margaret, perfectamente manicurada, se conectó con la mejilla de Sara con la fuerza suficiente para girarle la cabeza hacia un lado. La cocina dio vueltas y, por un momento, Sara sintió el sabor metálico de la sangre donde sus dientes le habían cortado el labio. Tú, siseó Margaret, no eres nada. Sin nosotros, eres solo otro caso de asistencia social con demasiadas bocas que alimentar. Y si alguna vez vuelves a hablarme así, descubrirás exactamente cuán generosos hemos sido. Pero Sara ya no pudo detenerse. 5 años de silencio habían acumulado demasiada presión. Daniel se avergonzaría de cómo tratan a sus hijos, a sus hijas que fingen que no existen. A su hijo, al que ni siquiera miran porque les recuerda a él. Eso había ocurrido hacía 6 horas. 6 horas antes de que Robert regresara temprano del club de campo. 6 horas antes de que la arrastraran fuera del sótano mientras los niños estaban en la escuela, arrojando todas sus pertenencias en bolsas de basura. 6 horas antes de que recogieran a los niños de la Academia Preston y les dijeran que su madre era una sanguijuela desagradecida que no merecía su bondad. Ahora Sara se encontraba bajo la lluvia, el mundo entero de sus hijos destruido porque ella finalmente había encontrado el coraje para pronunciar la verdad. Lárgate de nuestra propiedad, dijo Robert desde el umbral. Si te veo aquí en 5 minutos, llamaré a la policía. Y ni se te ocurra volver. Ya hemos llamado a la escuela para dar de baja la matrícula de los niños. Después de todo, no podemos permitir que se mezclen con sus compañeros adecuados cuando vivan como vagabundos. Mis cosas, suplicó Sara. Por favor, solo déjeme. Margaret reapareció, esta vez llevando un álbum de fotos. El corazón de Sara dio un vuelco. Era el único álbum que había logrado salvar del apartamento que había compartido con Daniel, las únicas fotos de él con los bebés antes del accidente. Oh, ¿te refieres a esto? Margaret abrió el álbum y comenzó a arrancar las páginas lenta y metódicamente. Basura, justo como todo lo demás en tu patética vida. No. Emma se soltó de los brazos de Sara, salpicando agua mientras corría hacia su abuela. Ese es papá. No lastimes a papá. Margaret miró a la niña de 6 años con tanta frialdad que Emma se detuvo en seco. Tu padre está muerto porque fue lo suficientemente tonto como para aceptar un trabajo peligroso para mantener a tu madre, que no vale nada. Recuerda eso. Sara recogió a Emma antes de que pudiera procesar la crueldad de esas palabras, abrazándola fuerte mientras la pequeña sollozaba. Lucas y Sofía se apretaron contra sus piernas, y Sara podía sentir cómo temblaban a través de sus ropas empapadas. 5 minutos, repitió Robert. A partir de ahora. Sara miró el montón de sus pertenencias esparcidas bajo la lluvia. 5 años de vida comprimidos en bolsas de basura. Agarró lo que pudo, algunos cambios de ropa, la manta sin la que Sofía no podía dormir, el inhalador de Lucas del bolsillo lateral de una bolsa. Sus manos temblaban mientras metía los artículos en una sola bolsa de basura que no estuviera completamente mojada. Mami, ¿a dónde vamos? Preguntó Lucas,
con esa voz firme que le rompía el corazón. Su hijo de 4 años intentaba ser el hombre de la familia. Al coche, cariño, dijo ella, echándose la bolsa al hombro y tomando la mano de Sofía. Iremos al coche primero. El destartalado Honda Civic estaba estacionado en la acera. Su pintura, una vez azul, se había desvanecido a un gris opaco. Daniel lo había comprado de segunda mano apenas un mes antes del accidente, orgulloso de haber ahorrado lo suficiente para un coche familiar. Ahora era todo lo que les quedaba. Sara abrochó a los niños en sus asientos de seguridad, al menos a Margaret no se le había ocurrido tirarlos, y se metió en el asiento del conductor. Sus manos temblaban al girar la llave. El motor tosió, tartamudeó y finalmente encendió. El indicador de combustible marcaba justo por debajo de un cuarto de tanque. $15 en su billetera. 3 niños hambrientos. Ningún hogar. Condujo 2 manzanas antes de detenerse en el aparcamiento vacío de una iglesia. Su visión estaba demasiado borrosa por las lágrimas como para seguir adelante. Los niños se mantuvieron en silencio en la parte trasera. Ese silencio terrible que significaba que tenían miedo de empeorar las cosas. «Mami». La voz de Emma era diminuta. «¿Vamos a vivir en el coche ahora?» Sara apretó el volante hasta que le dolieron los nudillos. ¿Cómo le explicaba a una niña de 6 años que sí, que este Honda oxidado con la calefacción rota y ventanas que no cerraban del todo era ahora su hogar? ¿Cómo explicar que a veces amar a alguien no era suficiente para que te devolvieran el amor? Que la sangre no siempre significaba familia. Solo por un poquito de tiempo, susurró. Solo hasta que mami resuelva las cosas. Pero no tenía idea de cómo iba a resolver nada. No tenía familia propia, sus padres habían muerto cuando estaba en la universidad. No tenía amigos cercanos, Margaret se había asegurado de eso, insistiendo en que Sara estaba demasiado ocupada con las tareas domésticas para mantener amistades. No tenía historial laboral de los últimos 5 años, salvo el trabajo no remunerado en esa casa. No tenía referencias que no la remitieran a las mismas personas que acababan de echarla como basura. La lluvia golpeaba con más fuerza el techo del coche. Sofía comenzó a llorar, un suave sollozo entrecortado que contagió a su gemela. Pronto los 3 niños estaban llorando, y Sara solo pudo atraerlos torpemente por encima de los asientos, tratando de abrazarlos a todos a la vez en el espacio reducido. «Tengo miedo», susurró Emma contra su cuello. «Lo sé, cariño. Lo sé». Sara besó la parte superior de su cabeza, saboreando el agua de lluvia y el champú infantil, ese tipo barato que Margaret compraba a granel. «Pero nos tenemos los unos a los otros, ¿verdad? Y mientras nos tengamos, vamos a estar bien». Era una mentira. Sabía que era una mentira. Tenían medio tanque de gasolina, $15 y ningún lugar a donde ir. La tos de Emma empeoraba por momentos. La temperatura estaba bajando y la calefacción del coche había dejado de funcionar el invierno pasado. No podían dormir en el coche. Alguien llamaría a la policía y luego a servicios sociales. Y ella simplemente no podía pensar en eso. El teléfono de Sara vibró. Por un momento, una chispa de esperanza se encendió. Quizás Margaret había recapacitado. El mensaje de texto era de un número desconocido, pero reconoció inmediatamente el estilo de escritura de Robert. «Hemos cambiado las cerraduras. No te molestes en volver. Cualquier intento de contactarnos será considerado acoso. Tú tomaste tu decisión». Eliminó el mensaje con dedos temblorosos. «Mami, tengo hambre», dijo Lucas en voz baja. Había desayunado a las 7 de la mañana. Ahora eran las 4 de la tarde. Sus fiambreras probablemente seguían en la oficina de la escuela, abandonadas cuando Margaret los había recogido con furia y labios apretados. «Lo sé, cariño». Sara hizo cálculos rápidos. $15. 4 personas. ¿Cuánto tiempo podría estirar eso? ¿Un día? ¿2? Cenaremos pronto, ¿de acuerdo? Volvió a encender el coche, conduciendo sin rumbo mientras los niños dormitaban intermitentemente en la parte de atrás. Los refugios que conocía estarían llenos a estas horas. Los que no estaban llenos no aceptaban niños. Lo había aprendido durante sus días de voluntariado,
cuando Daniel vivía y pasaban el día de Acción de Gracias sirviendo sopa a los menos afortunados. Cuán ingenua había sido entonces, pensando que la desgracia era algo que solo le sucedía a otras personas. El indicador de gasolina bajó aún más. Sara se metió en el aparcamiento de un McDonald's, contando las monedas del portavasos. $8.37. Podría comprar algo del menú económico para los niños. Tendrían que compartir, pero les llenaría el estómago por esa noche. Adentro, sostenía a Sofía en la cadera mientras Emma y Lucas se apretaban contra sus costados. Otras familias comían sus cajitas felices y charlaban sobre los días de escuela. Familias normales con hogares a donde volver. Sara ordenó con cuidado. 2 hamburguesas para dividir entre 4. Unas papas pequeñas para compartir, y vasos de agua que llenaría con el grifo. Serán 5,43, dijo el cajero adolescente, con expresión aburrida. Sara entregó los billetes arrugados, tratando de no pensar en lo poco que quedaba. Los niños comieron despacio, saboreando cada bocado de una manera que le oprimía el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que habían estado realmente satisfechos? Incluso en casa de los Morrison, sus porciones habían sido estrictamente controladas, sobras de la mesa principal si tenían suerte. Una anciana en la mesa de al lado los observó con ojos amables. Captó la mirada de Sara y sonrió gentilmente antes de dejar discretamente un billete de $20 en su mesa al marcharse. La visión de Sara se nubló de nuevo. Quiso correr tras la mujer para devolverlo, para mantener algún vestigio de orgullo, pero el orgullo no alimentaría a sus bebés. Gracias, susurró al aire vacío donde había estado la mujer. De vuelta en el coche, la noche caía. La lluvia había cesado, pero la temperatura seguía bajando. Sara condujo hasta un aparcamiento de Walmart donde había oído que permitían pasar la noche. Los niños se acurrucaron juntos en el asiento trasero bajo la delgada manta que había logrado salvar, su aliento empañando el aire frío. Cuéntanos un cuento, mami, pidió Emma, su tos marcando la cadencia de las palabras. ¿Sobre cuándo papá estaba aquí? La garganta de Sara se cerró. ¿Cómo podía contarles historias sobre un padre que apenas recordaban? ¿Cómo explicar que los abuelos que acababan de descartarlos habían sostenido a estos mismos niños en sus rodillas cuando Daniel estaba vivo, para amortiguar su propia frialdad? Su papá, comenzó suavemente, los amaba más que a todas las estrellas del cielo. Solía decir que Emma era su rayo de sol, Lucas su pequeño guerrero y Sofía su princesa. ¿Y tú qué eras? Preguntó Sofía adormilada. Yo era su mundo entero, susurró Sara, recordando las palabras exactas de Daniel. Y él era el mío. Habló hasta que su respiración se hizo profunda y se durmieron, contándoles sobre el padre que había trabajado turnos dobles para comprarle a Emma su primera bicicleta, que había pintado él mismo la guardería de las gemelas de un suave amarillo porque querían una sorpresa, y que había muerto un martes cualquiera, al caer de un andamio porque la empresa constructora había escatimado en equipos de seguridad. La indemnización por su muerte se había destinado directamente a pagar las facturas médicas del nacimiento prematuro de las gemelas. No quedaba nada cuando los Morrison se habían ofrecido a acogerlos. Sara había creído que el dolor motivaba su oferta. Ahora sabía la verdad. Había sido la culpa y la necesidad de controlar el legado de su hijo, de borrar las partes de él que nunca habían aceptado. Sara revisó su teléfono. Las 9:30. El estacionamiento se estaba llenando de otros coches, de otras vidas en transición. Reconoció la mirada en los rostros de algunos conductores, ese agotamiento vacío de la gente sin otro lugar a donde ir, toda una comunidad oculta de desplazados, invisible para los compradores que regresarían mañana. La batería de su teléfono estaba al 12%. Lo apagó para ahorrar energía. Mañana lo necesitaría para buscar servicios, para intentar encontrar ayuda. Esa noche no había nada que hacer más que sobrevivir hasta la mañana. Se subió al asiento trasero, encajándose alrededor de los asientos de seguridad para acercar a sus hijos. Ellos se removieron, pero no despertaron, acurrucándose instintivamente en su calor. La tos de Emma se había calmado a un silbido. Sara presionó sus labios contra cada pequeña frente, buscando fiebre. Fríos por ahora. Las ventanas se empañaron con su aliento combinado. Sara usó su manga para despejar un pequeño parche, mirando hacia la noche. En algún lugar de la ciudad, los Morrison estaban celebrando su cena.
Margaret se estaría quejando del inconveniente de tener que contratar ayuda temporal. Robert estaría contándoles a sus compañeros de golf cómo finalmente habían resuelto su problema de caridad. ¿Pensaban en absoluto en los niños? ¿Recordaba Margaret la risa de Emma cuando la ayudó con un rompecabezas la Navidad pasada? ¿Recordaba Robert a Lucas mostrándole con cuidado sus dibujos, desesperado por una aprobación que nunca llegó? ¿A alguno de ellos le importaba que Sofía todavía preguntara por qué la abuela no la quería? La mandíbula de Sarah se apretó. No, no pensaban en nada de eso. Para ellos, Sarah y sus hijos eran solo recordatorios de la traición de Daniel, de su elección de casarse por debajo de sus expectativas, de trabajar con sus manos en lugar de sentarse detrás de un escritorio, de amar a alguien que ellos consideraban indigno. La linterna de un guardia de seguridad recorrió su coche. Sarah contuvo el aliento, pero él siguió su camino. Mañana tendrían que encontrar otro sitio. Mañana tendría que averiguar cómo acceder a servicios sin una dirección. Mañana tendría que mantener a sus hijos alimentados, abrigados y seguros, todo mientras mantenía la ficción de que esto era una aventura. Pero esa noche, en ese coche frío en un aparcamiento de Walmart, Sarah Martínez abrazó a sus 3 hijos e hizo una promesa feroz en la oscuridad. Sobrevivirían a esto. Ella encontraría la manera. Y algún día, de alguna forma, les daría la vida que su padre había soñado, una vida donde fueran atesorados, no tolerados, amados, no aprovechados. La lluvia comenzó de nuevo, suave ahora, golpeando el techo como una canción de cuna. Sarah cerró los ojos, no para dormir, sino para descansar. El mañana llegaría lo suficientemente pronto, trayendo consigo nuevos desafíos que aún no podía imaginar. Pero por ahora, en ese instante, sus hijos estaban a salvo en sus brazos, y a veces, eso tenía que ser suficiente. Habían pasado 3 semanas desde esa primera noche en el aparcamiento de Walmart. 3 semanas en las que Sarah Martínez aprendió la geografía invisible de la pobreza, que iglesias servían desayuno gratis los martes, que bibliotecas permitían quedarse todo el día sin hacer preguntas, que baños de gasolinera estaban lo suficientemente limpios como para dar a sus hijos baños de esponja. 3 semanas de ver cómo sus ahorros menguaban de $15 a 0, sobreviviendo gracias a la amabilidad de los bancos de alimentos y al milagro ocasional de extraños que le apretaban billetes arrugados en la palma. El Honda se había convertido en su universo. Dibujos de Emma cubrían las ventanas, mariposas de crayón y casas arcoíris que le rompían el corazón a Sarah con su optimismo. Lucas había organizado sus pocas posesiones con precisión militar, cada objeto en su lugar designado. Sofía cantaba constantemente, pequeñas canciones inventadas sobre princesas que vivían en castillos hechos de coches. Estaban estacionados detrás de una lavandería automática abierta 24 horas esa mañana de martes, con el motor encendido para generar calor mientras Sarah racionaba el último cuarto de tanque de gasolina. La tos de Emma se había convertido en bronquitis, confirmada por una enfermera voluntaria en una clínica gratuita que les había dado antibióticos, pero que advirtió que necesitaban vivienda estable pronto. Sarah estaba dividiendo un solo plátano en 4 partes cuando llamaron a la ventanilla. Su corazón dio un brinco. Policía, servicios sociales. Se había vuelto experta en detectar problemas, en moverse antes de que le hicieran preguntas. Pero el hombre parado afuera de la ventanilla del conductor no parecía oficial. Llevaba un traje caro a pesar de la hora temprana, portaba un maletín de cuero y tenía ese tipo de cabello plateado que sugería salas de juntas corporativas en lugar de coches patrulla. Sarah bajó la ventanilla 1 centímetro. Sí. ¿Señora Sarah Martínez? Su voz era culta, con un sutil pero inconfundible acento británico. Antiguamente Sarah Hampton. El uso de su apellido de soltera le hizo encoger el estómago. Nadie la había llamado así en años. ¿Quién pregunta? Mi nombre es James Worthington. Soy socio principal en Worthington, Crane y Asociados, abogados de patrimonios internacionales. Sacó una tarjeta de presentación, sosteniéndola donde ella pudiera verla. He estado tratando de localizarla durante los últimos 2 meses. ¿Podríamos hablar en privado? Mis hijos pueden quedarse, por supuesto. De hecho, esto también les concierne a ellos. Miró el lote vacío con el ceño fruncido, aunque quizás podríamos ir a mi oficina, o al menos a un lugar más cálido. Noté que la pequeña parece enferma. Emma había comenzado a toser de nuevo, esa tos áspera que hacía temblar todo su cuerpo.
Los instintos maternales de Sara lucharon contra su desconfianza, pero los ojos del hombre reflejaban una preocupación genuina, y la dirección de su tarjeta de presentación estaba en el distrito financiero, el tipo de lugar que no perdería tiempo en esquemas elaborados para robarle a alguien que no tenía nada. ¿De qué se trata esto?, preguntó. De su tía abuela Millicent Hampton. Creo que usted la conocía como tía Millie. Sara se quedó sin aliento. Tía Millie. No había pensado en ella en años. La mujer excéntrica que enviaba tarjetas de cumpleaños con billetes de $50 cuando Sara era niña, que vestía trajes de diseñador en las barbacoas familiares, y que había desaparecido de sus vidas después de la muerte de sus padres. Ella falleció. La voz de Sara salió más pequeña de lo que pretendía. Hace 2 meses. En paz, mientras dormía en su casa de Suiza. La expresión de Worthington se suavizó. Dejó instrucciones muy específicas con respecto a su patrimonio. Señora Martínez, realmente debo insistir en que discutamos esto en un lugar más apropiado. Sus hijos tienen frío. 30 minutos después, Sara estaba sentada en un sillón de cuero que probablemente costaba más que su coche. Observaba a sus hijos jugar con una colección de rompecabezas de la secretaria en la sala de espera del bufete de abogados. Habían cruzado el vestíbulo de mármol con sus ropas donadas y desparejadas, pasando junto a guardias de seguridad que levantaron las cejas, pero que no dijeron nada tras la mirada cortante de Worthington. La oficina gritaba dinero antiguo, revestimiento de madera, obras de arte originales, el tipo de alfombra gruesa que absorbía los pasos. Sara sentía que la estaba contaminando solo por existir, a pesar de los intentos de Worthington de hacerla sentir cómoda. ¿Té? Él sirvió sin esperar respuesta. La taza de porcelana parecía delicada en sus manos endurecidas por el trabajo. Ahora bien, Millicent Hampton era, para ser franco, una mujer extraordinariamente rica. Hizo su fortuna en la industria farmacéutica. Patentes y bienes raíces, aunque por elección había llevado una vida extremadamente modesta. Sara recordaba la sencillez del apartamento de Millie y de sus visitas infantiles. Su ropa era práctica y discreta. Nadie jamás había sospechado la magnitud de su fortuna. Ella nunca se casó, tampoco tuvo hijos, continuó Worthington. Cuando tus padres murieron, intentó obtener tu custodia, pero los tribunales te asignaron al primo de tu padre, en su lugar. Los Brennan, dijo Sara con sequedad. Otro grupo de tutores reacios, aunque habían sido lo suficientemente amables hasta que ella cumplió los 18 años y su obligación terminó. Sí, Millicent nunca se perdonó por no haber podido velar por ti en aquel momento. Ella siguió de cerca tu vida, tu matrimonio, tus hijos. Sacó una carpeta. Se sintió particularmente indignada cuando se enteró de las circunstancias actuales que vivías con los padres de tu difunto esposo. El rubor le subió a las mejillas a Sara. ¿Cómo lo supo? Millicent tenía sus recursos. Había contratado a un investigador privado para asegurarse de que estuvieras bien. Los informes de los últimos 5 años eran difíciles de leer. Las manos de Sara se crisparon sobre su regazo. La idea de que alguien la hubiera estado observando, documentando su humillación y sufrimiento, la hizo sentirse completamente expuesta. Quiso intervenir, dijo Worthington con suavidad. Pero tú nunca pediste ayuda, nunca te comunicaste. Ella sabía que rechazarías la caridad, así que esperó. ¿Esperó a qué? A que se activaran los términos de su fideicomiso. Abrió la carpeta, revelando documentos repletos de jerga legal. Millicent estableció un fideicomiso irrevocable hace 15 años. Cuando cumpliste los 18, este se traspasaría a ti tras su muerte, pero solo si se cumplían ciertas condiciones. A Sara se le secó la boca. ¿Qué condiciones? Que estuvieras criando a tus propios hijos, que tuvieras una necesidad económica genuina, y que hubieras demostrado, en sus propias palabras, la fuerza para soportar las adversidades sin perder tu compasión. Sonrió levemente. Los informes del investigador confirmaron ampliamente las 3 condiciones. No entiendo. ¿Qué significa esto? Worthington sacó una sola hoja de papel y la colocó frente a ella. Sara se quedó mirando el número, convencida de que lo estaba leyendo mal. Contó los ceros 1, 2, 3 veces. $150 millones, susurró. 153.400.000,
para ser exactos, además de varias propiedades, una colección de arte y otros activos diversos. El valor total del patrimonio se acerca a los 200 millones. La habitación dio vueltas. Sara se agarró a los brazos de su silla, segura de que estaba alucinando. La falta de sueño, el estrés, el hambre. Esas cosas podían jugar con la mente. Eso es imposible. Le aseguro que es bastante real. Worthington sacó más papeles. También hay disposiciones inmediatas. Un fondo de emergencia de $500,000 será transferido a su cuenta hoy mismo. El patrimonio completo se liquidará en el proceso testamentario en un plazo de 6 a 8 semanas. ¿Hoy? La voz de Sara se quebró. Dentro de una hora, si nos proporciona su información bancaria. Aunque sospecho que querrá abrir cuentas nuevas, podemos encargarnos de eso de inmediato. Sara rompió a llorar. No fueron lágrimas suaves, sino sollozos profundos que le sacudieron el cuerpo, la liberación final de 5 años de emociones reprimidas. Worthington ofreció pañuelos discretamente y esperó, con una expresión comprensiva. Mis hijos, logró articular. Han estado durmiendo en un coche, comiendo de bancos de alimentos. Ni siquiera pude comprarle medicinas para la tos de Emma, eso termina hoy, afirmó él con firmeza. Las instrucciones de Millicent fueron muy claras. Usted y sus hijos nunca más volverán a carecer de nada. A través de la puerta de cristal, Sara podía ver a sus pequeños. Lucas ayudaba a Sofía con un rompecabezas mientras Emma observaba, acurrucada en una silla, todavía tosiendo. Ellos merecían mucho más de lo que ella había sido capaz de darles. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué dejarme todo a mí? Apenas nos conocíamos. Worthington sacó una carta escrita a mano en papel de carta de lujo. Le dejó esto. Sara reconoció de inmediato la caligrafía distintiva de Millie. Mi queridísima Sara, para cuando leas esto, yo ya me habré ido. Y te preguntarás por qué una pariente lejana te dejó todo. La respuesta es sencilla. Eres la hija que nunca tuve. La familia que elegí demasiado tarde para reclamar. Observé desde lejos cómo construías una vida con Daniel. Cómo recibiste a tus hermosos hijos, cómo enfrentaste la pérdida con una gracia que yo jamás habría podido manejar. También observé cómo aquellos que debieron haberte apreciado te trataron cruelmente. Y fui demasiado cobarde para intervenir directamente. Este dinero no es caridad. No es lástima. Es justicia. Es la vida que debiste haber tenido si hubieras sido lo suficientemente valiente para luchar más por ti cuando tus padres murieron. Es la seguridad que tus hijos merecen. Es la libertad de no tener que aceptar nunca más la crueldad a cambio de un techo. Vive de forma brillante, querida mía. Viaja, aprende, dals todo a tus hijos, pero sobre todo, dals tu tiempo y tu amor. Compra una casa con espacio para la risa. Nunca te disculpes por ocupar tu lugar en este mundo. Y si piensas en mí, recuerda que incluso las estrellas distantes pueden amar la tierra que está debajo. Con todo mi amor, tía Millie. Sara leyó la carta 3 veces, las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Cuando finalmente levantó la vista, Worthington le estaba extendiendo un teléfono. Quizás quiera hacer algunas llamadas, reservar un hotel para esta noche, pedir una comida adecuada. Tomó el teléfono con manos temblorosas, luego se detuvo. Señor Worthington, ¿cuánto tiempo ha estado buscándome? 8 semanas. Su última dirección conocida era. Hizo una pausa con delicadeza. ¿La casa de mis suegros? Sí. Ellos insistieron en que no tenían conocimiento de su paradero. Con bastante contundencia, debo añadir. Un peso frío se instaló en el estómago de Sara. 8 semanas. Los Morrison habían sabido de esta herencia antes de echarla. Lo habían sabido y no habían dicho nada. Ellos lo sabían, susurró ella. La expresión de Worthington se volvió sombría. Yo lo sospechaba. Estaban bastante ansiosos por conocer los detalles del patrimonio de Millicent, alegando derechos como tutores de sus hijos. Cuando les expliqué que la herencia era solo suya, se pusieron agitados. El teléfono de Sara, que estaba cargándose en una esquina, explotó de repente con notificaciones.
Lo había encendido por primera vez en días. 47 llamadas perdidas, 63 mensajes de texto, todos de números conocidos. Reconoció a Margaret, Robert, su abogado, sus amigos. Con dedos temblorosos, abrió el mensaje de texto más reciente de Margaret. Sarah, ha habido un terrible malentendido. Por favor, vuelve a casa de inmediato. Los niños necesitan a su familia. Otro de Robert, hemos estado preocupadísimos. ¿Dónde están nuestros nietos? Hablemos de esto como gente civilizada. Y uno más, no tienes derecho a mantenerlos alejados de nosotros. Tenemos recursos. No hagas esto difícil. Lo saben, dijo Sarah, con la voz más fuerte ahora. De alguna manera se han enterado del dinero. Worthington asintió. Los pueblos pequeños hablan. Me temo que uno de mis asociados junior fue poco discreto anoche en el bar de su hotel. La noticia corre rápido. El teléfono de Sarah sonó. El nombre de Margaret parpadeó en la pantalla. Por un momento consideró no responder. Luego pensó en 5 años de silencio, 5 años de orgullo tragado y dolor reprimido, y contestó. ¿Sarah? La voz de Margaret era dulce como la miel. Un tono que Sarah nunca antes había escuchado dirigido a ella. Gracias a Dios, hemos estado frenéticos. ¿Dónde estás, querida? No me llames querida. Hubo una pausa. Entiendo que estés molesta por nuestro pequeño desacuerdo, pero seguramente ves cómo reaccionaste de forma exagerada al irte con los niños así. Estábamos a punto de llamar a la policía. Estoy con mi abogado, dijo Sarah con calma, discutiendo el patrimonio de mi tía abuela. El silencio se prolongó tanto que Sarah se preguntó si la llamada se había cortado. ¿Tu patrimonio? La voz de Margaret se había vuelto fina y tensa. Sí, el que conocían cuando nos echaron. El que mantuvieron en secreto mientras mis hijos dormían en un coche. Ahora, Sarah, no seamos dramáticas. Si hubiéramos sabido que tenías. Expectativas. ¿Expectativas? La voz de Sarah se elevó. Lucas levantó la vista de su rompecabezas, la preocupación arrugando su pequeño rostro. Se obligó a respirar. Yo no tenía ninguna expectativa. No supe nada de esto hasta hace una hora. Pero ustedes sí. Un malentendido, dijo Margaret rápidamente. El abogado, ese hombre británico, no fue claro. Pensamos que estaba buscando a otra persona. Pero ahora que lo sabemos, bueno, la familia debe permanecer unida. Los niños necesitan estabilidad. Su casa, su escuela. ¿La casa de la que nos echaron? ¿La escuela de la que usted personalmente los dio de baja? Todo es reversible. La risa de Margaret fue quebradiza. Agua pasada. Vuelve a casa, Sarah. Arreglaremos todo. Después de todo, para administrar esa clase de herencia, necesitarás orientación, ayuda, apoyo familiar. ¿Como el apoyo que nos dieron estos últimos 5 años? Ahora estás siendo injusta. ¿Yo soy injusta? Sarah se levantó, caminando hasta la ventana, a 21 pisos de altura. La ciudad se extendía bajo la luz del sol matutino. En algún lugar de allí abajo estaba el aparcamiento de Walmart donde habían dormido, la iglesia que les daba el desayuno, la biblioteca donde sus hijos habían pasado días fingiendo leer solo para mantenerse calientes. Señora Morrison, dijo Sarah, usando el trato formal por última vez. Mis hijos comieron de contenedores de basura porque usted dijo que los bancos de alimentos eran para gente que importaba. Mi hija estuvo enferma durante un mes porque usted dijo que los médicos eran demasiado caros para los casos de caridad. Dormimos en un coche a temperaturas heladas mientras usted tenía 4 dormitorios vacíos. Sarah. No he terminado. Le dijo a mi hija de 6 años que su padre murió por mi culpa. Le dijo a mi hijo que no era digno del apellido Morrison. Hizo que mi hija creyera que no era querida porque tuvo la audacia de nacer mujer. La histeria no va a ayudar. Y ahora que sabe que tengo dinero, de repente somos familia. ¿De repente? Le preocupa. La mano libre de Sarah se cerró en un puño. Pude haber estado lo suficientemente desesperada como para aceptar su crueldad cuando no tenía nada, pero nunca, jamás, someteré a mis hijos a eso de nuevo.
No puedes simplemente cortarnos el paso. La máscara de Margaret finalmente se deslizó, revelando la dureza que había debajo. Son nuestros nietos, los hijos de Daniel. Tenemos derechos. Usted no tiene nada. La voz de Sara era helada. Y si vuelve a acercarse a mis hijos, usaré cada centavo de mi herencia para asegurarme de que nunca olvide lo que tiró por el precio de su orgullo. Colgó antes de que Margaret pudiera responder, todo su cuerpo temblaba por la adrenalina y por algo que se sentía peligrosamente parecido al poder. Bien hecho, dijo Worthington en voz baja. Había estado revisando papeles, fingiendo cortésmente no escuchar. Aunque debo mencionar que podrían intentar acciones legales por los derechos de abuelos. Que lo intenten, sonrió. Ese es el espíritu. Ahora, ¿los llevamos a usted y a sus hijos a un lugar adecuado? Me he tomado la libertad de reservar una suite en el Four Seasons. Temporal, por supuesto, hasta que decida arreglos más permanentes. Sara miró a sus hijos a través de la puerta de cristal. Se reían de algo. La tos de Emma olvidada momentáneamente por la alegría. No tenían idea de que sus vidas acababan de cambiar para siempre. Señor Worthington. Se volvió hacia el abogado. Ese fondo de emergencia. ¿Puedo acceder a parte de él hoy? ¿Ahora mismo? Por supuesto. ¿Cuánto necesita? Sara pensó en la medicina de Emma, en ropa que les quedara bien, en camas con sábanas limpias y comida que no estuviera racionada. Quiero invitar a mis hijos a almorzar en un restaurante de verdad, donde puedan pedir lo que quieran. La máscara profesional de Worthington se resquebrajó, revelando una genuina calidez. Creo que a Millicent le habría encantado la idea. Una hora más tarde, Sara se sentó en un restaurante por el que solo había pasado de largo, observando cómo los ojos de sus hijos se abrían ante menús sin precios. Aún vestían su ropa donada. La chaqueta de Lucas le quedaba pequeña. Los zapatos de Sofía estaban sujetos con cinta adhesiva. Pero el camarero los trató como a realeza. Probablemente gracias a la discreta palabra de Worthington. ¿De verdad puedo pedir los espaguetis y las tiras de pollo?, preguntó Emma, con la voz ahogada por la admiración. Puedes pedir lo que quieras, cariño. ¿Incluso postre? ¿Incluso postre? Mientras sus hijos debatían entre la tarta de chocolate y los helados de copa, ella decidió, ¿por qué no ambos? El teléfono de Sara vibró con otro mensaje de texto, esta vez de Robert: estamos preparados para ser razonables. Una división 60/40 de la herencia de los niños. Más que justo considerando nuestros años de sacrificio. Ella lo borró sin responder. Luego, por impulso, bloqueó ambos números. 5 años de sus voces en su cabeza habían sido más que suficientes. Mami. Lucas levantó la vista de su menú, con una expresión seria. ¿De verdad vamos a estar bien ahora? Sara se inclinó sobre la mesa para tomar su pequeña mano. Sí, cariño. Vamos a estar más que bien. ¿No más noches en el coche? No más noches en el coche. Y Emma podrá ver a un médico, el mejor médico, y podremos volver a la escuela. Y podremos. Cualquier escuela que quieras. Lucas lo consideró, luego asintió solemnemente. Bien. Pero todavía quiero guardar mis provisiones de emergencia por si acaso. El corazón de Sara se rompió un poco más. Su hijo de 4 años había aprendido demasiado joven que la seguridad podía desaparecer de la noche a la mañana. Llevaría tiempo deshacer ese daño, enseñarle que algunas bases no se derrumban. Puedes guardar lo que te haga sentir seguro, le prometió ella. Pero Lucas, nunca volveremos a sentir ese tipo de miedo. Esa tarde, mientras sus hijos dormían la siesta en la suite del hotel, un espacio más grande que todo el sótano donde habían vivido durante 5 años, Sara se paró frente a los ventanales que daban al techo, con vistas a la ciudad. Worthington le había dejado una pila de papeles, cuentas bancarias ya establecidas, tarjetas de crédito que llegarían por mensajería. La maquinaria de la riqueza se ponía en marcha con una eficiencia asombrosa. Envió un único correo electrónico a todos los contactos del negocio de ventas de patrimonio Morrison, donde Margaret actuaba como abeja reina entre las esposas de la alta sociedad. Solo para que sepan, Margaret y Robert Morrison echaron a sus 3 nietos a la calle hace 3 semanas para dormir en un coche. Lo hicieron sabiendo de mi herencia.
Disfruten de sus subastas de caridad. Mezquino, tal vez. Satisfactorio, absolutamente. Su teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contestó. Luego reconoció el prefijo del bufete de abogados. Señora Martínez, soy Jennifer Crane, socia del señor Worthington. Llamo para hablar sobre las disposiciones adicionales del testamento de su tía. ¿Disposiciones adicionales? Sí. Me temo que acabamos de descubrir otro codicilo. Parece que su tía fue muy minuciosa. Estableció un fideicomiso separado específicamente para emprender acciones legales contra cualquiera que le hubiera causado daño. Lo llamó el Fondo de Justicia. 10 millones de dólares destinados exclusivamente a, y cito, destruir a aquellos que confunden la bondad con la debilidad. Sara se hundió en el lujoso sofá, riendo hasta que le brotaron las lágrimas. Incluso en la muerte, la tía Millie estaba luchando por ella. Afuera, el sol se estaba poniendo sobre un mundo transformado. Esa mañana, ella había estado racionando gasolina y rodajas de plátano. Esta noche, sus hijos dormían en camas cálidas con el estómago lleno y un futuro brillante de posibilidades. Mañana comenzaría a construir su nueva vida. Encontraría un hogar de verdad con un jardín para los experimentos de Lucas, paredes para las obras de arte de Emma y espacio para el recital de baile de Sofía. Encontraría escuelas que nutrieran en lugar de simplemente tolerar. Aprendería a ser rica sin perderse a sí misma. Pero esta noche simplemente se sentó en la oscuridad creciente, escuchando a sus hijos respirar tranquilamente por primera vez en semanas, y susurró un agradecimiento a una tía lejana que había amado desde la distancia, pero con ferocidad. Los Morrison creyeron que la habían destrozado. En cambio, la habían liberado. Y Sara Martínez, heredera de una fortuna que nunca había imaginado, estaba finalmente lista para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Habían pasado 6 meses desde que Sara Martínez se enteró de su herencia. 6 meses de una transformación tan completa que a veces se topaba con su reflejo en los escaparates y no reconocía a la mujer que la miraba. No era por la ropa de diseñador que la asistente de Worthington la había ayudado a seleccionar, o por el brillo saludable que provenía de las comidas regulares y el descanso adecuado. Era por la forma en que se portaba, ahora con la espalda recta, los hombros hacia atrás, la postura de alguien que ya no se disculpaba por existir. La mansión georgiana que había comprado se alzaba en 12 acres a las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos del círculo social de los Morrison, pero lo bastante cerca de buenas escuelas. 22 habitaciones, una casa de carruajes, jardines que florecían con un propósito. Pero eran los pequeños detalles los que más importaban. El laboratorio de ciencias de Lucas en el granero renovado. El estudio de arte de Emma con ventanas orientadas al norte. La pista de baile de Sofía con espejos que reflejaban su alegría infinitamente. Esta mañana, Sara estaba en su oficina en casa. Todavía se sentía extraño pensar esas palabras, revisando solicitudes, 347 hasta ahora. Cada una, la historia de una madre en crisis. La Fundación Sara Martínez para Mujeres y Niños solo llevaba 2 meses en funcionamiento, pero la noticia se había extendido rápidamente entre los desesperados. Mamá. Emma apareció en el umbral, ya no era la niña jadeante y frágil del coche, sino que seguía siendo tierna de corazón. Hay una señora en la puerta. Dice que te conoce. Sara miró el monitor de seguridad y se paralizó. Margaret Morrison estaba en la entrada, de alguna manera más pequeña de lo que sugería el recuerdo. Su cabello gris perfectamente peinado mostraba raíces. Su traje de diseñador colgaba suelto sobre su figura. ¿Debería decirle que se vaya?, preguntó Emma, leyendo la tensión de su madre. Sara estudió el rostro de su hija. Aquí estaba la prueba para la que se había estado preparando. La lección que había intentado enseñar a través de acciones más que de palabras. Que la fuerza no era la ausencia de compasión, sino la sabiduría para saber cuándo extenderla. No, cariño. Déjala entrar, pero quédate cerca de tu hermano y tu hermana. Emma asintió y se fue corriendo, sus pasos resonando por pasillos que nunca habían conocido la crueldad. Sara respiró hondo y caminó hacia la puerta principal, cada paso medido y deliberado. Margaret estaba de pie sobre los escalones de piedra caliza como una suplicante en un templo. Cuando vio a Sara, algo parpadeó en su rostro. Vergüenza, quizás, o simplemente el reconocimiento de la fortuna invertida.
sé. Su voz se quebró al decir el nombre. Gracias por recibirme, señora Morrison. Sara mantuvo un tono neutro. Profesional. La mujer que una vez la había obligado a usar un trato formal no merecía la intimidad de su nombre de pila. Yo. Margaret se tambaleó ligeramente. De cerca, Sara pudo ver las señales. Pérdida de peso, manos temblorosas, el agotamiento particular que proviene del orgullo luchando contra la desesperación. Necesito hablar contigo sobre Robert. ¿Está enfermo? En bancarrota. La palabra cayó entre ellas como una piedra. Estamos en bancarrota. La casa está embargada. Todas sus inversiones estaban vinculadas a un acuerdo de desarrollo que fracasó. Lo hemos perdido todo. Sara esperó. 5 años sirviendo el desayuno en silencio le habían enseñado paciencia. He venido a pedir. Margaret se detuvo, tragó saliva, intentó de nuevo rogar por ayuda. No para mí. Sé que no lo merezco, pero Robert tuvo un derrame cerebral el mes pasado. Las facturas médicas sin seguro. Su compostura finalmente se rompió. Nos desalojan la semana que viene. La ironía era tan espesa que Sara podía saborearla. La misma mujer que había arrojado a sus nietos a la calle ahora estaba pidiendo refugio. El karma, como habría dicho la tía Millie, tenía una puntería excelente. ¿Dónde se está quedando ahora? Mi coche. La risa de Margaret fue amarga. Bastante apropiado, ¿no es así? Aunque el mío no está pagado, así que supongo que también se lo llevarán. Sara podría enviarla lejos. Dios sabía que tenía todo el derecho. Una sola palabra y la seguridad escoltaría a Margaret fuera de la propiedad, dejándola para que descubriera exactamente lo frío que se ponía un coche por la noche. Como el hambre se convertía en una compañera constante. Con qué rapidez se disolvía la dignidad cuando lo único que importaba era la supervivencia. Mami. Lucas apareció con un timín perfecto, como si el universo quisiera recordarle lo que realmente importaba. La señorita Janet de la fundación está aquí para la entrevista. Sara miró alternativamente a su hijo y a la mujer destrozada en su umbral. En ese momento, tomó una decisión que definiría no solo quién era ella, sino en quién se convertirían sus hijos. Dile que estaré allí en 5 minutos. Y Lucas, pide a María que prepare la habitación de invitados azul. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero asintió y desapareció. La cabeza de Margaret se levantó de golpe. Sara, se quedará aquí esta noche. Mañana discutiremos los términos. La voz de Sara era acero envuelto en seda. Entienda esto, Margaret. No estoy haciendo esto por usted. Lo hago porque mis hijos están mirando, y quiero que aprendan que la clemencia no es debilidad. Pero habrá condiciones. Margaret asintió rápidamente, las lágrimas finalmente se derramaron. Lo que sea. Haré lo que sea. Trabajará en la fundación, no como miembro de la junta o consultora, sino en el refugio, limpiando, cocinando, lo que sea necesario. Vivirá en la casa de carruajes. Es pequeña, pero cómoda. No tendrá voz ni voto en la vida de mis hijos a menos que ellos elijan invitarla. Y asistirá a terapia semanalmente para comprender por qué trató a la familia de su hijo como sirvientes en lugar de como seres humanos. Sí. La palabra salió estrangulada. Sí a todo. Y Margaret, si alguna vez les habla a mis hijos como solía hacerlo, si los hace sentir pequeños o no deseados, ni siquiera por un momento, se irá de aquí sin nada más que la ropa que lleva puesta. ¿Estamos claras, Cristal? Sara se hizo a un lado, permitiendo que Margaret entrara en una casa construida sobre la misma fortuna que ella había intentado ocultar. Cuando la mujer mayor pasó, Sara le tomó suavemente el brazo. Robert también puede venir, cuando se encuentre lo suficientemente bien. Las mismas condiciones. El sollozo de Margaret fue respuesta suficiente. Esa noche, después de que Margaret hubo comido y se hubo instalado, Sara encontró a sus hijos en la sala familiar, un espacio diseñado para la alegría con sofás de gran tamaño y paredes cubiertas con sus obras de arte. Levantaron la vista al entrar, con los rostros llenos de preguntas. ¿Por qué está aquí la abuela?, preguntó Emma directamente. A los 7 años, había desarrollado una feroz protección sobre su nueva vida.
Sara se sentó entre ellos, subiendo a Sofía a su regazo. Porque a veces la gente necesita ayuda, incluso las personas que no han sido amables con nosotros. Pero fue mala, dijo Lucas, frunciendo el ceño. ¿Te hizo llorar? Nos echó. Sí, lo hizo. Y esas fueron cosas terribles. Pero esto es lo que quiero que entiendan. Sara eligió sus palabras con cuidado. Aferrarse a la ira es como sostener un carbón caliente. Nos quema más a nosotros que a cualquier otra persona. La abuela está ahora enferma de arrepentimiento. Está aprendiendo lo que nosotros ya sabemos. Que el dinero no es un hogar. Que el orgullo no es amor. Entonces, ¿la perdonamos?, preguntó Sofía, girando un mechón de cabello alrededor de su dedo. Elegimos la bondad. El perdón puede llegar más tarde, o puede que no. Pero podemos ser amables sin olvidar. Podemos ayudar sin confiar completamente. ¿Tiene sentido? Emma asintió lentamente. Como cuando alimentamos al gato callejero, pero no lo dejamos entrar porque podría arañar. Algo así. Sí. Lucas se quedó callado por un momento, luego dijo, quiero mostrarle mi laboratorio de ciencias, pero solo si promete no decir que los chicos listos no pierden el tiempo en experimentos. A Sara se le hizo un nudo en la garganta. Su hijo recordaba cada palabra hiriente, pero aún tenía espacio para la esperanza. Esa es tu elección, cariño. Y si llega a decir algo parecido, me lo informas de inmediato. Las semanas subsiguientes sometieron a un riguroso examen cada lección que Sara se había esforzado por impartir. Margaret, fiel a su promesa, se dedicó al trabajo en el albergue de la fundación sin la menor protesta. Sirvió comidas a mujeres cuyos rostros reflejaban la desesperación que ella misma había infligido a Sara, mujeres exhaustas, que se aferraban a sus hijos y a su dignidad con una desesperación palpable y equitativa. Limpió baños y clasificó donaciones, y poco a poco, de forma dolorosa y abrumadora, comenzó a comprender la magnitud y el peso real de las acciones que había cometido. Robert llegó un mes más tarde, confinado a una silla de ruedas y sumido en el silencio. El derrame cerebral le había arrebatado la voz, pero su capacidad de comprensión permanecía intacta. Observaba a sus nietos desde lejos, permitiendo que las lágrimas resbalaran por su rostro cuando Lucas finalmente se acercó, sosteniendo un sencillo juguete mecánico que él mismo había construido. Pensé que quizás querrías verlo, dijo Lucas en voz baja. Mamá dice que tú también solías construir cosas antes de volverte demasiado importante. La mano que aún le funcionaba a Robert tembló al aceptar el juguete, y lo examinó con el ojo crítico de un ingeniero. Levantó la mirada hacia Sara, y ella pudo percibirlo, el reconocimiento amargo de lo que su orgullo le había costado, una comprensión desgarradora que llegaba terriblemente tarde. La fundación creció de manera exponencial. Sara había contratado a profesionales expertos para administrarla adecuadamente, pero ella insistía firmemente en estar presente, en conocer la historia de cada familia a la que brindaban apoyo. El albergue tenía capacidad para 25 familias, ofreciendo cuidado infantil, capacitación laboral, asistencia legal, todo lo que ella misma había necesitado y que jamás había encontrado. No puedes salvar a todo el mundo, advirtió Worthington durante una de sus reuniones. La necesidad es interminable. No estoy intentando salvar a todo el mundo, replicó Sara, mientras firmaba cheques destinados a la expansión de la fundación. Estoy intentando salvar a quienes tengo justo enfrente. La tía Millie me salvó al verme. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, ver a las personas, verlas de verdad, y responder a esa necesidad. Una noche, Sara estaba revisando solicitudes cuando Emma llamó a la puerta de su oficina. Mamá, algo le pasa a la abuela. Sara encontró a Margaret en la cocina del albergue, sollozando sin consuelo sobre una pila de formularios de admisión. Levantó la vista al entrar Sara, con el rímel corriendo por su rostro. Todavía usaba maquillaje a diario, los viejos hábitos se resistían a morir. Esta dijo, levantando un formulario con manos temblorosas. Madre soltera, 3 niños viviendo en su coche. La dirección que ha puesto como residencia anterior. A Margaret apenas le salían las palabras. Es mi casa. Es la señora de la limpieza a la que despedí por llevarse comida sobrante. La acusé de robo y la hice arrestar. Perdió su apartamento por el historial de detención. ¿Sus hijos? Sara se sentó junto a la mujer que una vez la había dominado.
¿Sus hijos? ¿Qué? Margaret, ¿están durmiendo en un coche por mi culpa? ¿Por qué no pude soportar la idea de que, la servidumbre, se comiera mi basura? El sollozo que le desgarró la garganta fue visceral, primitivo. ¿Cuántos más? ¿Cuántas familias destruí sin siquiera saber sus nombres? Sara podría haber ofrecido trivialidades, podría haber minimizado el daño. En su lugar, optó por la verdad directa. No lo sé, Margaret. Pero no puedes cambiar lo que ya hiciste. Solo puedes cambiar lo que harás a continuación. Quiero apadrinar a su familia personalmente. Pagar su vivienda, su educación, todo lo que necesiten, de forma anónima. No debería tener que verme para perdonarme. Yo solo necesito arreglar esto. Sara observó a la mujer que había dedicado 5 años a destrozarla. La ropa de diseñador había desaparecido, sustituida por el atuendo práctico del refugio. Su cabello, antes inmaculado, ahora dejaba ver canas. Las manos que una vez la habían abofeteado ahora servían comidas a los desamparados. No era suficiente, nunca lo sería, pero representaba un comienzo. Lo arreglaré, dijo Sara. Pero Margaret, esta sensación que tienes ahora mismo, este peso abrumador de darte cuenta del daño que has causado, aférrate a él. Permite que te enseñe. Permite que te cambie. Porque esa es la única redención que se nos concede a cualquiera, la elección de ser mejores de lo que fuimos. A medida que el invierno se acercaba, la fundación preparó su primer evento importante de recaudación de fondos. Sara se había resistido a la idea de las galas y los eventos sociales, pero su junta la convenció de que la financiación sostenible exigía adaptarse a las reglas del juego. Bien, concedió Sara. Pero lo haremos de manera diferente. Sin entradas de $1000, sin listas de invitados exclusivas. Invitaremos a todos, donantes, residentes del refugio, voluntarios. Le mostraremos a la ciudad cómo se ve realmente una comunidad. La noche del evento, el salón principal de la fundación se transformó por completo. Las obras de arte de Emma decoraban las paredes junto a piezas creadas por los niños del albergue. Lucas realizaba demostraciones científicas para un público encantado. Sofía interpretó una rutina de baile con otras niñas del programa extraescolar de la fundación. Sara estaba cerca de la entrada, recibiendo a los invitados con un sencillo vestido negro, cuando notó una figura familiar que vacilaba en el exterior. Janet Chen, la mujer a la que Margaret había destruido, estaba allí con sus 3 hijos. Llevaba la invitación fuertemente agarrada en la mano, pero el miedo la mantenía inmóvil. Sara salió a su encuentro. Señorita Chen, me alegro mucho de que haya podido venir. No estábamos seguras. Los ojos de Janet se movían nerviosamente, buscando amenazas invisibles. Usted pertenece aquí, dijo Sara con firmeza. Usted y sus hijos. Esta también es su comunidad. Mientras entraban juntas, Sara divisó a Margaret observándolas desde el otro lado de la sala, donde estaba sirviendo bebidas. Sus miradas se cruzaron y el rostro de Margaret se desmoronó visiblemente. Se dio la vuelta rápidamente, pero no antes de que Sara pudiera notar la profundidad de su remordimiento. La velada transcurrió con ese tipo de caos vibrante que surge al mezclar niños, grandes donantes y supervivientes en un mismo espacio. Era desordenado, ruidoso, imperfecto, y absolutamente perfecto. Cuando Sara subió al escenario para hablar, contempló a la multitud y vio su propio viaje reflejado en una docena de rostros. Hace 6 meses, comenzó, mis hijos y yo dormíamos en nuestro coche. Comíamos de bancos de alimentos. Sobrevivimos gracias a la bondad de extraños y a la terquedad que a veces se confunde con la fuerza. Buscó a sus hijos entre la multitud, sus rostros irradiaban orgullo. Hoy estamos aquí, no porque seamos especiales, sino porque alguien nos vio, porque alguien creyó que importábamos. Esta fundación no se trata de caridad. Se trata de reconocimiento. Se trata de comprender que la línea entre tener una casa y carecer de ella, entre la seguridad y la desesperación, es mucho más delgada de lo que la mayoría de la gente quiere admitir. Se trata de construir puentes en lugar de muros. Su mirada se detuvo en Margaret y Robert, sentados en silencio en una mesa trasera. También se trata de la redención, continuó, de entender que las personas pueden cambiar, que la crueldad puede transformarse en compasión, que las mismas manos que empujan a otros hacia abajo pueden aprender a levantarlos.
El discurso continuó. Pero el corazón de Sara ya se estaba moviendo más allá de las palabras, hacia la acción. Después del evento, mientras las familias salían con el estómago lleno y el corazón más completo, encontró a Margaret recogiendo sola. Podrías haberle dejado esto al personal, observó Sara. Margaret siguió apilando sillas. Descubro que pienso mejor cuando mis manos están ocupadas. Una experiencia nueva para mí. Trabajaron en silencio por un momento antes de que Margaret volviera a hablar. He estado viendo a la terapeuta que me recomendaste. Ella dice que convertí mi dolor por Daniel en crueldad. Que te castigué por alejarlo de mí, a pesar de que todo lo que hiciste fue amarlo. Sara no dijo nada, simplemente siguió limpiando. Sin embargo, se equivoca, continuó Margaret. No te estaba castigando por llevártelo. Te estaba castigando por ser digna de él, cuando yo me había pasado tanto tiempo diciéndole que él no era digno de nosotros. Las palabras flotaron en el aire entre ellas, pesadas por la verdad. Él sí lo era, la voz de Margaret se quebró. Digno. Él era lo mejor de nosotros, y yo no pude verlo hasta que fue demasiado tarde. Hasta que fuiste lo único que me quedaba de él, y también te ahuyenté. Sara dejó la silla que sostenía y observó de verdad a la mujer que tenía enfrente. Margaret, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Cómo era Daniel de niño? El rostro de Margaret se transformó. Oh, él era. Era puro sol. Siempre construyendo cosas, siempre preguntando el porqué de todo. Traía a casa animales callejeros, gatos, perros. Una vez, una paloma con un ala rota. Su padre lo odiaba, decía que eso lo hacía blando. Ella sonrió a través de las lágrimas. Pero Daniel nunca se detuvo. Tenía esa manera de ver las cosas heridas y desear repararlas. Nunca me dijo eso, dijo Sara en voz baja. Dijo que tú no querrías hablar de su infancia. Y no lo hacía. No podía, porque hablar de quién era realmente Daniel significaba admitir en qué habíamos intentado convertirlo. Margaret le sostuvo la mirada. Lo veo, ¿sabes? En la concentración de Lucas, en el corazón de Emma, en la alegría de Sofía. Veo al hijo que intenté cambiar, y estoy tan agradecida de que no me hayas permitido cambiarlos a ellos también. Sara sintió como los últimos vestigios de su ira se disolvían, no en perdón, eso requeriría más tiempo, sino en una profunda comprensión. Eran todas personas rotas que intentaban sanar, heridas ambulantes que se esforzaban por ser mejores. Cuéntame más, dijo ella. Háblame del Daniel que nunca llegué a conocer. Hablaron hasta el amanecer, dos mujeres unidas por la pérdida y que, lenta y cuidadosamente, construían algo nuevo a partir de las ruinas. Un año después, Sara se encontraba en las instalaciones ampliadas de la fundación, observando el ajetreo matutino. 50 familias consideraban temporalmente el albergue su hogar mientras reconstruían sus vidas. El programa de capacitación laboral había colocado a más de 100 personas en carreras sostenibles. El programa extraescolar infantil atendía a 200 niños. Emma dirigía las sesiones de arteterapia para los más pequeños, y su empatía natural la convertía en la favorita de los niños del refugio. Lucas daba clases particulares de matemáticas y ciencias, explicando pacientemente los conceptos a los niños que se habían rezagado durante sus periodos de indigencia. Sofía impartía clases de baile, insistiendo en que la alegría era tan necesaria como la comida. Margaret se había convertido en la voluntaria más dedicada de la fundación, trabajando 60 horas a la semana sin quejarse. Había vendido sus joyas para patrocinar familias, vivía sencillamente en la cochera, y poco a poco se ganó el respetuoso y cansado aprecio de las mujeres a las que servía. Robert, recuperando el habla gracias a la terapia, leía cuentos a los niños con su voz entrecortada, su propia fragilidad lo hacía increíblemente tierno con la de ellos. Señorita Sara se acercó una nueva residente con timidez. Quería darle las gracias por todo esto, por darnos una oportunidad. Nos damos oportunidades mutuamente, corrigió Sara con dulzura. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Esa tarde, sentada en el jardín con sus hijos, Sara sacó un sobregastado, la carta de la tía Millie, arrugada por haber sido releída tantas veces. ¿Por qué sigues leyendo eso? Preguntó Emma. Para recordar, dijo Sara. Para recordar que el amor puede extenderse a través de la distancia y el tiempo. Que lo que parece un final puede ser, en
en realidad, un nuevo comienzo. Que incluso cuando creemos estar solos, alguien puede estar observando, esperando el momento justo para cambiarlo todo. Como tú haces por las familias aquí, que observó Lucas. Como hacemos todos los unos por los otros, corrigió Sara. Incluso la abuela y el abuelo están aprendiendo eso ahora. Creo que papá estaría feliz, dijo Sofía de repente. De que estemos todos juntos, aunque sea diferente a antes. Sara acercó a sus hijos, respirando su calor, su potencial, la prueba viviente de que el amor podía superar casi cualquier cosa. Yo también lo creo, cariño. Yo también lo creo. Mientras el sol se ponía sobre la propiedad que se había convertido en un refugio para tantos, Sara Martínez comprendió que la herencia no se trataba realmente de dinero. Se trataba de lo que uno hacía con lo que se le había entregado, ya fueran millones de dólares o simplemente la oportunidad de empezar de nuevo. A ella se le habían concedido ambas cosas. Y con sus hijos a su lado y su comunidad a su alrededor, estaba construyendo algo que perduraría mucho más que cualquier fortuna, un legado de compasión, una tradición de visibilidad humana. Una creencia persistente en que nadie estaba más allá de la redención, ni siquiera aquellos que la habían rechazado, especialmente ellos. Porque, al final, eso era lo que realmente significaba la transformación, no solo cambiar la propia vida, sino también crear el espacio y las condiciones para que otros pudieran cambiar la suya. La Fundación Sara Martínez para mujeres y niños los sobreviviría a todos. Un testimonio de la verdad de que, a veces, las mismas experiencias destinadas a destrozarnos se convierten en el cimiento de algo irrompible. Y en algún lugar, en lo que viniera después de esta vida, Millicent Hampton y Daniel Morrison sonreían en paz.